1, en el foro, se agregó ya el enlace a la carpeta de Drive en donde se están cargando semanalmente cada una de las presentaciones por si quieren revisar alguno de los puntos o hacer una visualización para quienes no se encuentren, ¿no?, de forma presencial, sincrónica o no pueden ingresar a la totalidad de la sesión, pues que puedan sin mayor inconveniente hacer ese proceso. Bueno, en esta ocasión vamos a abordar lo que tiene que ver un poquito con las características del marco teórico propiamente dicho. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar correctamente las diapositivas, la presentación? Sí, doctora. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, les agradezco. Bueno, entonces vamos a comenzar. En esta ocasión tocaría la semana número 4, que equivale a la unidad 2, la temática 1, características del marco teórico. Bueno, hay muchos aspectos de una teoría que se deben incluir en el marco teórico. Por un lado, la teoría va a plantear todo aquello que asumimos como elementos explicativos. Normalmente se denomina teoría a un conjunto de leyes que al unirse, ¿sí?, describen cómo ocurre un fenómeno. En el caso de las teorías educativas, pues lo que explican es cómo es que se producen los aprendizajes de cualquier índole. Predominantemente, de pronto se enfoca en aprendizajes académicos, sin embargo, pues esas teorías engloban, ¿no?, también aprendizajes mucho más motrices, actitudinales, incluso las emociones. La teoría puede hablar o explicar cómo es que aprendemos a regular emociones, expresarlas, a identificarlas en nosotros y en los demás. Entonces, la teoría, insisto, incluye todo ese conjunto de leyes o de afirmaciones sobre la naturaleza de un fenómeno particular. En el caso de la teoría educativa, pues nos topamos con modelos como, o como teorías como la de Piaget, ¿no?, la teoría psicogenética del desarrollo, la teoría de Vygotsky, nos topamos con la teoría de Ausubel, podemos tener también la teoría de Wolfenbrenner, o hay quien se va, por ejemplo, como les decía, desde el lado de las emociones, por teorías como la de Goldman o alguna otra. Entonces, dependiendo de qué vamos a analizar, nos tenemos que enfocar. Si bien es muy importante señalar que la teoría la crea un autor, ¿no? Es un autor que en su conjunto de investigaciones dice, no, podemos entender los fenómenos de esta manera, podemos entender el aprendizaje a través de estos mecanismos particulares de adquisición, con estos conceptos generales, pues lo cierto es que existen, ¿no?, muchas teorías que se enriquecen de forma posterior por otros autores que van favoreciendo cada vez más el desarrollo de la teoría y la actualización de la misma. Su propia investigación tendrá que tener como parte de la justificación la posibilidad de extender el conocimiento actual que hay de la teoría y poder enriquecer la teoría a través de sus datos, ya sea proporcionando mayor evidencia empírica, haciendo el análisis de un mecanismo particular no considerado, evaluando un proceso en específico, ¿no? Y entonces por ahí empezamos esta parte teórica. Entonces, todo aquello que la teoría asume a través de los conceptos, las definiciones, mecanismos, ¿no?, diferenciaciones, por ejemplo, en la teoría de Ausubel, que habla de aprendizajes significativos, pues hay dos categorías centrales de aprendizaje que el autor manifiesta y que van sumando, ¿no?, estas divisiones. O, por ejemplo, con Vygotsky habla de desarrollo real, desarrollo potencial del individuo, zona de desarrollo, andamiaje y otros mecanismos que producen el aprendizaje, y pues quizá, ¿no?, de los más complejos en el abordaje, Piaget, que pues él sí habla de múltiples mecanismos que regulan el aprendizaje y aparte de aprendizajes diferenciales dependiendo de la etapa de desarrollo en la que nos encontremos. Entonces, la teoría va a plantear todos esos elementos. Y por otro lado, la teoría está ligada a la problemática o se enlaza predominantemente a través de la delimitación de las variables, ya sea porque, por ejemplo, si estamos hablando de que una de mis variables tiene que ver con dislexia, bueno, ¿de qué manera la teoría, este tipo de problemáticas,
puede explicarla, puede decir cómo es que el niño corrige, cómo es que el niño aprende a discriminar, qué estrategias particulares se utilizan para identificar, ¿no? Y diferenciar las letras en textos escritos, en textos al momento de escribir, al momento de leer, ¿no? Entonces hay que cuidar con mucho esa parte y se enlaza por esa vía. Cuando hablamos de un estudio con intervención, sea quali o quanti, la teoría, ¿sí?, dada la forma en la que explica los mecanismos de adquisición de aprendizaje, nuestra propuesta de intervención tendrá que ser sensible a esos mecanismos. Por ejemplo, si yo digo que voy a trabajar con Vygotsky y que la estrategia de implementación va a ser a través de Canva. Pues Vygotsky dice que el aprendizaje se da por mediación, ¿no? Este es el punto de adquisición clave. Entonces, yo no solamente puedo decir que voy a utilizar Canva, tengo que centrar el desarrollo del proceso de mediación a través del uso de esa plataforma. Entonces, puedo decir que los niños van a tener que hacer una exposición para sus compañeritos sobre una temática que sea de mucho interés para ellos, y entonces tengo un experto explicándole al que podría saber menos que ellos, y se generaliza. Puedo decir que vamos a dividir la creación de unas diapositivas por etapas, y en ese proceso de crear las diapositivas, ¿no? Voy manejando diferentes tipos de complejidad para el niño y voy modulando cómo es que se acerca el contenido. Y entonces, como docente hago la mediación, el niño está expuesto a este proceso de, digamos que de mayor nivel de complejidad, y la plataforma es un medio que se utiliza para el desarrollo, ¿no?, para gestar esa medición, para establecer los medios de intercambio en esa zona de desarrollo. Entonces, no es solamente decir, esta es mi teoría y aquí está mi intervención. No, la intervención tiene que tener sus bases muy sólidas en la teoría. Es como si dijéramos que la teoría se termina interpretando en una estrategia, en una dinámica, en una didáctica particular, ¿sí? Y en ese sentido, insisto, se enlaza con el problema porque a fin de cuentas esta va a ser la variable independiente con la que trabajaremos la dependiente. Y pues en ese sentido, pues ya en el último de los puntos se enlaza con la metodología o guía en esta conexión directa con la metodología, porque dada la forma en la que voy a desarrollar el problema por la teoría desde la cual lo vislumbro, pues el tipo de estrategia metodológica que voy a utilizar es particular. Si desde la teoría asumo la necesidad de entender elementos subjetivos, la experiencia, el enriquecimiento que producen ciertas descripciones, ¿no? La exploración de ciertas problemáticas de poco abordaje, ¿no? Delimito correctamente la problemática, pues la metodología automáticamente, dada las posturas de mi teoría, pues se va a ir más hacia lo cualitativo. Si desde la teoría, pues nosotros enfocamos más en procesos medibles, cuantificables, y mi problemática pues también va en este sentido de evaluar, de diferenciar, de analizar, ¿no? Todos estos verbos que van a hacerse lo cuanti, pues entonces mi metodología tendrá que plantearse a lo mejor con comparaciones o con correlaciones o con la aplicación de instrumentos particulares. Entonces, todo va hilado correctamente, iniciando siempre por esta postura. Y pues en ese sentido, la problemática enlaza hacia una posible solución, que esta solución pues está muy en conjunto con las hipótesis que venimos manejando. Voy a regresarme un poquito para ver si hay alguna duda. Recuerden que a lo largo de la presentación pueden solicitar la palabra si llegan a tener alguna duda. Y bueno, ¿qué características tiene que tener? Como les decía, esas posibles causas de la problemática que se explica a través del marco teórico. Tiene que existir una coherencia lógica que en ese sentido pues hile correctamente el tema que estamos abordando con la forma de solución que vamos a proponer, con esta explicación particular que se va a desarrollar. Y también pues está, como les decía, muy ligado al tipo de hipótesis o los supuestos teóricos que venimos manejando desde el capítulo 1. Dentro del marco teórico
hay tres elementos centrales. El primero es esta delimitación de la teoría educativa. El segundo punto es el análisis conceptual. Si nosotros ya desarrollamos correctamente, ¿no?, la parte teórica, ¿no?, la teoría educativa en específico, y vale la pena recordar que es en singular, pues lo siguiente es ahora el análisis conceptual de aquella variable que va a ser evaluada o medida. En este caso, si nosotros tuvimos un proceso, insisto, de intervención, la variable independiente se describe ligada al marco teórico y a la parte de la teoría educativa. Planteamos nuestra teoría educativa, ¿no? Aterrizamos la teoría educativa en esa metodología particular, en ese proceso de intervención, dígase taller, dígase estrategia didáctica, dígase sesión de intervención, ¿no?, o cualquier otro. Entonces, ahí desglosamos nuestra variable independiente. El análisis conceptual se va a enfocar en el resto de las variables que van a ser evaluadas, ¿sí? Ya sean las variables que para el estudio descriptivo, correlacional o la variable dependiente en el caso de estudios experimentales. El análisis conceptual tiene, digamos, tres etapas generales. La primera es presentar los conceptos vigentes que cuadren con el nivel de análisis con el que vamos a trabajar. ¿A qué me refiero con el nivel de análisis? Pues nosotros podemos analizar un fenómeno desde lo biológico, desde lo social, desde lo psicológico, desde la lógica matemática, ¿no?, desde una estrategia meramente argumentativa. Y entonces aquí, pues el análisis conceptual se enfocará en ese nivel que nosotros queremos. A lo mejor, por ejemplo, si yo estoy estudiando motivación, ¿no?, o habilidad de retención de información en los alumnos, pues ese concepto en particular tiene una medición, pues, muy directa, muy centrada en la parte académica y de índole conductual, ¿no? Si mientras logra esa retención, existen procesos neuronales de por medio, si se encienden ciertas áreas particulares de los lóbulos cerebrales, de los hemisferios cerebrales, pues no es algo que resulte del interés. Entonces, ¿a qué nos vamos a limitar? A ubicar todos esos conceptos que sí correspondan correctamente con el nivel de análisis que nosotros estamos trabajando. Y decimos, bueno, actualmente existen a lo mejor 3 o 4 conceptos que yo encontré que son distintos, y ese es un punto clave, no son parafraseos, son conceptualizaciones distintas porque vienen de diferentes teorías, porque a lo mejor se desarrollan por diferentes autores, o porque aunque son actuales, ¿no?, que se mantienen vigentes más bien, pues no necesariamente son actuales. Entonces, habrá algunas más antiguas que sigan vigentes y que contrasten en estructura, en contenido, en dimensiones, en múltiples elementos, ¿no? Hasta la propia redacción de la definición, pues puede plantear ideas bastante distintas. Entonces, en esta primera fase lo que se hace es exponer cuáles son las definiciones actuales. En un segundo momento del análisis conceptual se contrastan las definiciones, ¿no?, abogando por las diferencias, las similitudes y las bondades que representa, ¿no?, cada una de esas diferencias, para que al final podamos definir cuál entonces de esos conceptos es el mejor y el que va a ser, por lo tanto, tomado para la investigación, porque pues no podemos decir de los 3, el mejor es el cuarto, el último, el tercero. Sin embargo, yo voy a elegir el 1, porque mi instrumento está basado en el 1. Pues no, ¿verdad? Uno no nos contradecimos, no generamos esa inconsistencia. Vamos a señalar siempre que la elección se da del mejor y habrá que respaldarlo con esa estrategia argumentativa. Y posteriormente, una vez que nosotros ya definimos el concepto, ahora sí podemos desglosar cuáles son las dimensiones que lo componen. Las dimensiones, recuerden que surgen de la propia definición del concepto, y eso también es un punto clave que les va a ayudar mucho a identificar las dimensiones. El ejemplo de análisis conceptual, pues aquí es muy, muy cortito. Señala, puesto que se puede ser indiferente ante el estatus de medición propuesto por el MEN y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
Hoy en día, las instituciones educativas públicas de Colombia son medidas por medio del ICE, el cual permite realizar un seguimiento sobre los resultados obtenidos de las instituciones en las diferentes pruebas que se realizan a través del año y ejecutar medidas a corto y mediano plazo que propicien el sostenimiento o mejoramiento académico cuando es requerido. Mencionada propuesta surge como instrumento de medición de calidad educativa desde la política alcanzada por el MEN, que busca convertir a Colombia en la más educada para el año 2025. Entonces, si se fijan, aquí habla acerca, o la variable que está tratando de manejar, es este estatus de medición, ¿sí? Y pues en ese sentido, da algunas comparaciones de lo que plantea el MEN como medida en la actualidad, ¿no? Y pues trata un poquito de hacer esa parte argumentativa donde se defiende la idea de por qué esta definición es la mejor, ¿no? Por qué produce o el efecto que se desea producir a mediano y largo plazo. Y entonces por ahí vamos un poquito. Aquí quizá la idea del ejemplo, sobre todo, es hacer una presentación que no sesgue, porque no toma una definición de un concepto que muchos de ustedes están utilizando, por ejemplo, rendimiento académico, o a lo mejor estilos de aprendizaje, o aprendizaje basado en problemas, o el uso de en los sistemas STEM. Y en ese sentido, pues trata de ser muy general, pero el objetivo, quizá aquí también muy claro, es que recordemos que ese análisis conceptual siempre se detona a partir de la información ya existente que puede ocurrir directamente desde una institución o desde un autor particular. En ese sentido, pues recuerden que incluir siempre el formato APA en la edición vigente, en este caso la séptima, y hay algunos elementos básicos para la citación. Hay dos tipos de citación muy particular con las que ustedes tendrán que exponer el contenido. La primera, ¿no? Es la citación parentética, que es la que se produce cuando nosotros exponemos la idea y luego, entre paréntesis, hacemos esa declaración de quién fue el autor, ¿no? Del que nos inspiramos, ¿no? Esa cita particular de donde se toma, de donde se crea esa idea a partir del contenido plasmado. Generalmente, ¿no? A ustedes se les está solicitando que la mayoría de sus citas sean parentéticas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ustedes están planteando esas ideas y estructurando esas ideas para generar esta apropiación, digamos, del contenido y formular claramente su propuesta, ahora sí ya con esta coherencia, con esta argumentación. Cuando nosotros utilizamos una cita narrativa, es decir, que el autor o autores toman un rol activo en el texto y que los mencionamos como parte de la oración, como sujeto de la oración, en la mayoría de los casos, eso produce que de manera natural ese autor resalte, ¿sí? Resalte en el texto. Y entonces, si nosotros estamos presentando un dato particular o un estudio en específico, pues no siempre queremos que ese autor resalte. Quizá simplemente es un estudio que abona a la comprensión del fenómeno, pero no es un estudio que tenga tanta cercanía con nuestra propia postura, con nuestro propio proyecto, con la propuesta que vamos a desarrollar, ¿sí? Las citas narrativas, en ese sentido, como investigador, cuidamos mucho que sean utilizadas de forma estratégica. Y nosotros solamente en el texto utilizamos citas narrativas cuando queremos resaltar a los autores centrales de nuestra investigación, sea porque están utilizando una metodología muy similar, a lo mejor son los que están proporcionando un instrumento parecido al nuestro, a lo mejor son con los que más errores se han presentado y que nos inspiraron para hacer una propuesta que sí esté bien hecha, y entonces digamos que van a ser a los que vamos a criticar, con los que vamos a confrontar de manera mucho más directa, y pues recordemos que es una crítica educativa, una crítica con este exponencial, ¿no? De mejora en la investigación y en la ciencia en general. Y entonces las citas narrativas, nosotros nos tenemos que volver recelosos de ellas y usarlas solamente cuando estemos hablando de
el autor central dentro de la estructuración de nuestra tesis. ¿Sí? Si nosotros decimos, creo que esto lo voy a mencionar o lo voy a retomar cuando esté con el método, entonces lo sacamos como cita narrativa. Si creemos que es poco probable que volvamos a hacer mención del autor o que no sea muy saliente a la hora de contrastar nuestros resultados con las investigaciones previas, todo en cita parentética. ¿Sale? Entonces, y recordemos pues que si se trata de un autor, el autor se anota. Si se trata de dos autores, ambos autores se anotan. Aquí algo muy interesante es que si es en cita narrativa es con Y, ¿no? Y si es en cita parentética es con el amper. Si se trata de 3 o más autores, en la séptima edición de APA, desde la primera cita se pone el primer autor y el et al, ¿no? Para hablar acerca del resto de los colaboradores. ¿Sí? Y cuando un autor grupal cuenta con una abreviatura, ¿no? Cuando nosotros tenemos un acrónimo en este caso, ponemos siempre en la primera el nombre de la cita en general y el acrónimo. Esto pues puede haber ocurrido en el caso de que sea cita parentética, el acrónimo va entre corchetes. En caso de que sea cita narrativa, el acrónimo va como dentro del paréntesis como autor, ¿sí? Porque a fin de cuentas la institución es la que suple a la que tiene la autoría del documento. Y ya solamente en situaciones posteriores basta con poner el acrónimo. Si llegara a existir algún autor que sea una institución pero que no cuente con abreviaturas, entonces estas no pueden generarse, nosotros no las podemos crear. El autor tiene que ser planteado, como en este ejemplo de la Universidad de Stanford, que si llegamos a citar algún estudio de una universidad o de una institución que, insisto, no cuente con un acrónimo oficial, pues entonces se tendría que citar de esta manera siempre. Recuerden que en caso de que las citas sean textuales, ¿sí? Que nosotros estemos tomando tal cual el texto, si son de entre 12 y 40 palabras las que incluyen el texto, se anota entre comillas y dentro del interior del paréntesis después del año va una coma y se especifican las páginas, ¿no? Si es en texto, de todas formas, dentro del paréntesis se anota el paginado que se toma. Si la cita es de 41 palabras o más, entonces se cita como párrafo aparte, todo el párrafo con sangría francesa y tiene que tener 2 niveles de tamaño de letra menor. Si nosotros estamos usando, por ejemplo, tamaño de letra 11, ese texto tendría que estar todo el párrafo con sangría francesa y escrito en tamaño de letra 9. ¿Sí? Vale la pena recordarles que únicamente se puede usar un máximo de 5 citas textuales en toda la tesis. Y pues digamos que eso es como lo más. Entonces, ¿no? Evitemos que usar lo máximo permitido, porque parecería que nos estamos quedando sin información o sin ideas de cómo hacer correctamente el parafraseo. Un ejemplo del uso de citas narrativas y textuales, ¿no? En este texto se habla de las calificaciones y evaluaciones de instituciones hechas por estudiantes tienen un largo historial como fuentes de información sobre la calidad de las enseñanzas y entre paréntesis ponemos al autor, ¿no? Ponemos la cita. Por otro lado, bueno, existen múltiples citas así. Si nosotros tenemos alguna sección cuyo contenido se genere de múltiples autores, recuerden que se agregan en orden alfabético y se separa cada cita con un punto y coma. Si tenemos diferentes documentos del mismo autor o los mismos autores, exactamente los mismos, del mismo año, se ordenan alfabéticamente conforme se vaya llegando, por ejemplo, al título del apartado y se diferencian con letras en orden alfabético. Entonces, como en este caso, el de Boysen 2015A y 2015B. Y bueno, en el caso de las citas narrativas, pues tenemos el ejemplo aquí de Kohler, que examinó experimentalmente cómo la cobertura periodística
influye en la percepción pública del nivel de consenso entre los expertos. Si se fijan, estamos resaltando el autor, ¿no? Lo estamos enfatizando e incluso en este ejemplo, pues se hace otra mención de cita narrativa con el propio autor, ¿no? Kohler proporcionó a los participantes citas de reseñas reales de películas que los críticos amaban o detestaban. Observó que los participantes apreciaban mejor el nivel de consenso entre los expertos en relación con la película de buenas calificaciones que cuando solo se proporcionan reseñas positivas que cuando se proporcionan reseñas tanto positivas como negativas, ¿no? Y así sucesivamente. Este ejemplo es importante porque pues parte de lo que ustedes van a hacer en la tercera sección del capítulo 2 de marco teórico, pues tiene que ver con la historia del arte o pues este bagaje, ¿no? Este conjunto de análisis referencial, dependiendo si se trata de un enfoque cuantitativo o cualitativo, en donde tendrán que exponer a estos autores, estas propuestas. Entonces, cuando ustedes, insisto, se trate de un estudio que es altamente relevante o es clave para su propio proyecto, porque de ahí surge, porque en ese estudio encontraron dónde, ¿no? Dónde concluye el conocimiento y ustedes iban a proponer el siguiente nivel de alcance de conocimiento, porque a lo mejor ustedes encontraron similitudes en los objetivos o elementos muy particulares de interés, pues entonces resaltamos al autor con mucha claridad, si no, siempre se elige una cita meramente parentética. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿O nos seguimos? En el momento nadie ha señalado alguna duda. Entonces vamos a seguir y ahorita ustedes me detienen. Bueno, en algunas ocasiones llega a haber contenido que para nosotros decimos, híjole, no quisiera que distrajera la atención del lector, pero tampoco quisiera omitirlo. En ese caso, generamos notas al pie de página. Por ejemplo, si se ha actualizado un concepto, si hay algún elemento particular que ustedes quieran dar con respecto a notoriedad de algún dato o el enriquecimiento de algún elemento que dicen, si lo pongo en el párrafo, podría sonar muy extenso, muy ambiguo, o a lo mejor distraer la atención tal cual del lector, y entonces mejor lo ponemos en la parte inferior, ¿no? Como una nota a pie de página. Esas notas deben mejorar la información. Únicamente incluyen información sencilla, relevante y esencial, que insisto, se decidió no agregar en el texto porque distraería del objetivo primario de la idea que se está plasmando, pero que al proporcionarlo, pues sí enriquece. Entonces, para que no tengamos que omitir esa información, se manda siempre a pie de página. Y finalmente, pues las notas al pie de página deben incluir una idea. Es información que al ser muy puntual, pues si requería desglosarse en más de una idea, ¿no? Si tratamos de todo un párrafo, pues entonces ya podría ser contenido que más bien incluiríamos en la tesis, desglosando correctamente la idea en un párrafo siguiente. Si ven que de pronto intentan poner un pie de página y ya van 4 o 5 renglones, pues a lo mejor esa información no corresponde en realidad a un pie de página, sino al texto extenso. Y bueno, en ese sentido, algunos elementos adicionales del análisis referencial que hemos señalado, se tienen que agregar entre 15 y 25 estudios empíricos. Si su investigación está más centrada a lo cualitativo, pues la mayoría de esas investigaciones tendrán que ser cualitativas. Si su estudio es cuantitativo, la mayoría de sus estudios tendrán que ser cuantitativos. En algunos casos, nos podemos enriquecer de estudios que sean de un enfoque diferente, enfoque metodológico al que nosotros estamos planteando. No siempre ocurre, pero para que sepan que no están peleados, no es como de, oh, dado que yo soy cualitativo, no puedo poner ningún dato de qué tan grande es la problemática, ¿no? Y entonces no puedo tomar ninguna cifra estadística. No, claro que se puede.
¿no? Además de la contextualización, podemos hablar de las intervenciones, podemos hablar acerca de procesos complejos de medición, podemos hablar de el grado, las características de la problemática, sin mayor problema, pero sí la mayoría de las investigaciones que se presenten tendrá que ser directamente el marco teórico desde el cual se están planteando la propia propuesta. Y bueno, tiene que ser como mínimo un 20% de las citas, ¿no? El contenido que se utilice en inglés, y se esperaría que no tenga más de 5 años de antigüedad la información que proporcionen, salvo que dicha información se asuma como aún vigente. Por ejemplo, si yo estoy poniendo un estudio que hable de la incidencia de depresión en adolescentes de quinto grado, bueno, a lo mejor de sexto para que ya sean más adolescentes, ¿no? Sexto grado de primaria. En ese sentido, pues a lo mejor yo me encuentro un artículo por ahí de 2014, ¿sí?, que habla de manera muy detallada de todas las características de los adolescentes, ¿sí?, de el frenesí, del movimiento hormonal, de las implicaciones de pronto del despertar sexual, bueno, el líbido, y de las exigencias, el cambio de exigencias en casa, porque normalmente al adolescente de un día para otro casi que le sueltan muchas responsabilidades en casa que previamente no tenía, ¿no? Como que ya lo vemos alto y decimos, ya está alto, ya él puede hacer un montón de cosas, asumir responsabilidades en casa, fuera de ellas. Y en ese sentido, pues, ese estudio que refleja correctamente las dinámicas que se siguen manejando en la actualidad, ¿sí?, el tipo de conflictos de los adolescentes, la parte biológica, ¿no?, los mismos procesos hormonales que se presentan, pues podemos considerarlo todavía vigente, y cualquier resultado que se haya obtenido con esa muestra que contiene o que mantiene características muy similares a la muestra que nosotros estamos por evaluar y a la población en general, pues podemos decir, aunque esté un poco más grande el rango de años al que se extiende, que a fin de cuentas serían 10 y no 5, sigue siendo contenido vigente. Entonces, ese lo podríamos tomar. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ser muy cuidadosos en que nuestro argumento defienda aquellos estudios que tengan más de 5 años desde su publicación. Y bueno, dentro del análisis referencial, una vez que nosotros tenemos los documentos, hay que hablar e incluir diferentes elementos. Hay que señalar lugar o la población con la que se trabajó. Hay que señalar el objetivo que se propuso dicha investigación para que podamos ligarlo correctamente con nuestra propia propuesta. Hay que plantear el método que se está utilizando, o que, más bien que se utilizó en tiempo pasado en esa investigación planteada, los resultados y las conclusiones. Aquí se fijan, prácticamente se hace un mini resumen de la información que abarcó este documento científico, que puede ser una tesis o puede ser un artículo. Yo lo único que sí quisiera señalar es que la proporción de resultados y conclusiones junto con el resto del contenido, ¿no?, o más bien en comparación con el resto del contenido, la parte donde hablamos de la población o la muestra o incluso los participantes, aquí lo quieren ver, objetivos y método, debe ser proporcional, ¿no?, equitativo. Incluso yo diría que deberían haber más elementos de resultados y conclusiones que el texto, la cantidad de texto que nosotros utilicemos para plantear el objetivo de esa investigación previa, la descripción de los participantes y la parte metodológica. ¿Por qué? Porque lo que a ustedes les va a servir para la tesis en realidad son las conclusiones y los resultados. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes ya hayan hecho su propia investigación y tengan que generar la discusión, contra lo que lo van a comparar es los resultados de las investigaciones previas. Si ustedes de resultados dicen, ay, el 8% mejoró en rendimiento académico,
y todo lo demás tiene que ver con método, objetivo y conclusiones, hay muy poca información desde la cual ustedes puedan discutir. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes desglosan, no, pues se encontró que el 8% de los adolescentes presentaron una mejora en el caso del grupo experimental, sin embargo, en el caso del grupo control no hubo mayores cambios, lo que implica que al utilizar dos grupos de comparación se logra identificar que aunque la mejora podría parecer pequeña, resulta relevante para la implementación de este tipo de actividades o evidencia que este tipo de actividades tienen un claro impacto, ¿no? Y entonces cuando tenemos un resultado mucho más extenso y nosotros tenemos que comparar, decimos, ah, pues mira, igual que en ese estudio en el que también se usó un pre-post con grupo control, encontramos una diferencia particular en el grupo experimental con estas características. Nuestro margen fue mucho mayor que en el estudio previo. Sin embargo, pues eso se puede deber a tales circunstancias, ¿no? Que lo hicimos mejor, que se tuvo mayor cuidado en tal y tal y tal, o que la estrategia de medición presentaba estas características que optimizaban la obtención de datos, la diferenciación de nivel de los participantes, etc. Entonces, si se fijan, mientras más desarrollado está el resultado, más fácil va a ser para ustedes el poder generar correctamente la discusión y las conclusiones. Y bueno, ese es el último puntito, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros estemos generando el análisis referencial o el estado del arte, según corresponda, es importante que cada estudio que propongamos esté ordenado de manera estratégica y se enfatice cómo se relaciona con nuestra propia propuesta, es decir, y eso qué nos dice para lo que vamos a proponer, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Pues si yo pongo, si mi investigación va a ser una investigación aplicada, ¿sí? Donde exista algún proceso de intervención, y al inicio empiezo hablando de estudios meramente descriptivos de la variable, el lector va a decir, yo pensé que quería hacer intervención, ¿no? Entonces, para que él no tenga que adivinar cómo es que esa información meramente descriptiva termina ligándose con nuestra propuesta de intervención, hay que agregar dos frases, dos rengloncitos de pronto, donde se haga énfasis en eso, en qué tipo de información proporciona para la propuesta de la tesis, ¿no? Y entonces decir, no, pues como se puede ver, entonces es muy importante seguir desarrollando investigaciones que fomenten el uso de estrategias medibles muy claras como en la presente investigación se propone, ¿no? O los resultados de las comparaciones, al visualizar los 3 estudios planteados, pues encontramos que existen importantes incongruencias, ¿no? Si se considera que tal y tal elementos metodológicos pudieron haber presentado algún sesgo, hace necesario el uso de una metodología más cuidadosa, como los cuestionarios de fulanito y menganito, donde la evaluación es más diferencial, tiene mejor nivel de rango de error, no sé, ya ustedes tendrán que describir, pero todo el tiempo que la información no sea como de usted léala y le damos la bendición para que logre ubicar cómo se relacionan. No, el trabajo no es del lector. El que debe hacer explícito todo el tiempo eso, qué relación tiene con la tesis, son ustedes. O una recomendación si no quieren sentir que cada párrafo al final dice, y eso se liga con la tesis por esto, ¿no? Eso señala o resalta la necesidad de hacer tal cosa. Por lo tanto, en estudios posteriores tienen que trabajar en tal condición, ¿no? Eso resalta la necesidad de tal cosa, evidenciando el proceso de evaluación de tal tipo, ¿no? Las intervenciones entonces requieren ser llevadas a cabo en población tal, ¿no? Sin embargo, estos estudios no se llevan en población colombiana, hay que nosotros empezar a desarrollar para entender cómo es que funcionan esos procesos y mecanismos aquí. Puede parecer bastante pesado, ¿no? Todo el tiempo como el argumento de cierre, como que ya van a hacer que el lector diga, vamos a ver la última frase que dice de por qué esto se relaciona con la tesis. Pues esa relación también la pueden hacer de forma más estratégica y más explícita
Una, al inicio del texto, cuando ustedes crean su párrafo introductorio, explicándole al lector cómo es que se va a organizar, cómo se van a organizar los estudios de forma general, ya sea por temáticas, por el tipo de variables que manejan o por el nivel en el que se maneja la variable. A lo mejor algunos hablan de índole descriptiva y los otros hablan ya de intervención. A lo mejor algunos hablan de intervenciones grupales y otros hablan de intervenciones individuales. A lo mejor algunos hablan de intervenciones desde posturas más cualitativas o mixtas y algunos hablan ya de cuantitativas. Y entonces eso facilita que el lector, conforme vaya abordando el contenido, le sea más claro qué va a encontrar, que pueda anticipar y entonces le ayude también a hilar mejor la información. Y de vez en cuando, cada 2, 3 exposiciones de artículos, de estudios, perdón, pues pueden volver a hacer alguna frase, algún argumento que nuevamente resalte en qué punto de esa evaluación o de ese listado, digámoslo, narrativo que se plantea al lector de cómo vamos a presentar la información, pues en qué punto nos encontramos y volver a hacer algún señalamiento de cómo esto se liga directamente con la propuesta de tesis a nivel metodológico. Y bueno, algunos ejemplos de análisis referencial por ahí. No recuerdo exactamente qué implicaciones tenían los colores, pero la presentación en video sí lo señala de forma puntual, ¿no? Aquí señalando, insisto, más ejemplos de análisis de índole referencial. Pues ahora sí, con ese escenario en puerta, les cedo la palabra para resolver las dudas o inquietudes que surjan. Por ahí alguien está solicitando la palabra, pero solamente dice invitado a la reunión. Si nos permites conocer tu nombre, por favor. No sé si sea yo porque no me deja subir la mano. Sí. ¿Sí soy? Sí. Bueno. Sí, es tú. Bueno, mi nombre es Caterina. No, la pregunta es muy simple. Bueno, tenemos que revisar estudios referentes al de nosotros y tienen que ser doctorales, de tesis doctoral. Yo quiero saber en dónde puedo buscar el repositorio de tesis doctorales aquí de la universidad. Sí, déjame, te comparto pantalla. Recuerden que aquí la universidad procura que ustedes tengan acceso al contenido desde la misma plataforma para evitar inconvenientes. Entonces, cuando ustedes entran a su materia, por ejemplo, ¿no? yo que estoy aquí, en la parte superior habla de mis cursos, que esta les da un acceso directo a todos los cursos que han tomado a lo largo de la carrera. Está el enlace directo para la universidad, el enlace directo para la plataforma directamente de educación a distancia, sistema de pagos, biblioteca virtual. Yo me voy a enfocar en educación a distancia, nada más que aquí no sé si ustedes lo ven. Les comparto pantalla porque si no, cada que me cambie de pestaña, para ustedes no va a ser funcional. Ahí está. Les decía, miren, nosotros entran a educación a distancia y en educación a distancia tenemos también todos los elementos que para ustedes van a ser importantes. En el caso particular, como alumnos, la pestaña de investigación les da acceso a la revista por si quieren ubicar artículos ya publicados directamente en la revista institucional. Se encuentra el repositorio de tesis, un listado de publicaciones de estudiantes, egresados y tutores. Aquí, pues más adelante, o incluso si en algún momento ustedes ya cuentan con algún artículo publicado y desean que dentro de la propia plataforma demos difusión, pues puede incluirse, sobre todo si son artículos pues que ya se desprenden directamente de sus tesis o de proyectos previos que han venido trabajando en el doctorado. La sección de documentos oficiales que les remite a plantillas, a reglamentos, a algunos formatos, ¿no? de tesis, los lineamientos para el premio al mérito académico y los congresos de educación a distancia. Yo aquí pues me voy a centrar en lo que solicitas, que es la información del repositorio, y aquí pues las tesis las pueden agrupar por programa académico, ¿no? de ciencias de la salud, programas educativos o ciencias económico-administrativas, por título o por autor, ¿no? Y aquí abajo pueden hacer una búsqueda también, si ustedes ya ubican, por ejemplo, algún autor en particular, algunos de los compañeros, o alguna temática,
¿sí? Competencias TIC, ciberbullying, ¿no? Pues aquí ya aparecen los nombres de las tesis tal cual, pero pues cada uno de ustedes a lo mejor ya tendrá algún concepto, un término en particular que crean que facilite la ubicación de esa tesis que pueda ser de gran utilidad. Recuerden que en el caso de las tesis está limitado a nivel doctoral, pero los artículos pues no dicen si el artículo lo publica un doctor, un maestro, un licenciado. Sin embargo, pues ahí sí pueden utilizarlo siempre y cuando esté publicado en una revista arbitrada, una revista que tenga un nivel de calidad, que tenga pares, ¿no? Revisores, y con eso sin mayor inconveniente pueden realizar la inclusión de los artículos. Muchas gracias, doctora. Es que esta mañana estaba buscando y no la encontré. Esta revista, sí encontré la revista, la Argead, creo que es. Ajá, ¿Solamente tiene 4 o 5 volúmenes? No encontré más. No sí, sé si solamente sí. tiene esos. Sí, nada más se tiene eso. Aunque se publica 2 veces al año, pues es una revista de reciente creación, entonces todavía digamos que el repertorio está chiquito, pero vamos creciendo de forma natural, ¿no? Como toda revista a lo largo del tiempo, incrementando la cantidad de artículos que se incluyen y por ahí estamos ahorita tramitando el ISN para que se indexe también como revista a los repositorios ya más oficiales y formales. Muchas gracias, doctora. Sí. Luzmila, adelante, te cedo la palabra. Ahí tienes la solicitud de la palabra, Luzmila, pero tienes el micrófono apagado todavía. Bueno, en caso de que no puedas encender el audio, si tienes una pregunta como muy concreta, ahí está. Doctora Juana. Sí, ya te escuchamos perfectamente. Adelante. Sí, es que tengo señal. Estuvo bastante entrecortada la información que nos compartió hoy, que es súper importante. Y pues no estaba viendo la pantalla. Cuando estabas proyectando ahorita no estaba viendo la pantalla. No sé si era solo problema mío. No sé si los demás compañeros sí pudieron ver la pantalla, no la... Los demás, ¿alguien podría eso, confirmar? era eso lo que básicamente quería, digamos, como preguntar. El resto, pues considero que es buscar, sí, seguir buscando, seguir, digamos, que todo lo que nos puedas compartir igual para poder revisar un poco más sobre el tema, pues te agradecemos mucho. Muy bien. Bueno, no sé si alguien nos podría apoyar confirmando si se pudo visualizar lo que estaba compartiendo en pantalla. Yo sí lo pude visualizar. Sí, Todo sí, doctora, sí se vio completamente. Sí, señora, Muchas gracias. se pudo ver completamente todo en la Sí. pantalla. Excelente. Pues ahora sí que le resta más adelante aprovechar que la sesión queda grabada, entonces con la grabación, si algún momento se cortó la comunicación, pues la grabación ahí queda y sería cuestión nada más de visualizar esos minutitos de nuevo. Muchas gracias a todos los que confirmaron. Ahora cedo la palabra a Lorena Hernández, adelante. Hola, buenas noches. Mi pregunta enfoca, profe, sobre la delimitación de la teoría educativa. ¿Me podrías explicar bien en qué consiste esa delimitación? Porque no me quedó muy claro. Es como la explicación de la variable dependiente o de la categoría principal del estudio. Primero, la delimitación teórica tal cual es que por ejemplo, ¿quién es el autor? ¿Ya tienes definido bajo qué teoría vas a trabajar tu proyecto? Profe, mira, mi tesis es sobre la relación entre las emociones con el aprendizaje. Entonces, en cuanto a la delimitación de la teoría, sería en el tema emocional. Pues digamos que tú tomaste a Goleman, o Goleman, como a veces le llamamos, como tu teórico.
Goldman habla de inteligencias, ¿no? Las inteligencias múltiples. Y una de esas inteligencias está centrado en la parte emocional y él habla acerca de cómo es que esta inteligencia en particular permite la regulación emocional o permite el poder hacer una mejor expresión, ¿no? En términos de uso del lenguaje verbal, no verbal, de tono de voz, de exposición de ideas, de reconocimiento de las emociones y un mejor manejo de las mismas en todos sentidos, ¿no? Como de personas que viven más relajados en el día a día y dicen, sí hay un problema, pero también hay una solución, entonces no me estreso, que tome lo que tenga que tomar y seguimos adelante, ¿no? Entonces, esas personas que parecían ser en extremo resilientes y que claro que se enojan y claro que se frustran y claro que están tristes, ¿no? En algún momento del día, pero como que la mayor parte del tiempo tratan de verle el lado positivo, ¿no? Y tratan de producir las emociones como en la magnitud real del impacto que puedan tener en sus vidas, ¿no? Como de, pues sí, algo no salió, no, un proyecto no salió, pero pues si voy a vivir 50 años y un proyecto de 3 no salió, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Venga el siguiente proyecto, venga el siguiente tropiezo, no pasa nada. Entonces, cuando tú desarrollas tu teoría, por poner un ejemplo, lo que tendrías que hacer es eso, ¿no? Decir, la teoría de Goldman, ¿de qué va? ¿No? Que trata sobre inteligencias múltiples, desglosar que dentro de estas, plantea el término inteligencia como tal cosa, ¿no? Explica de qué manera vamos desarrollando y puliendo. Él habla en algunos elementos, ¿no? De pronto es muy determinista y dice que, digamos que venimos prediseñados para tener mayor vertiente, no, mayor facilidad para una de estas inteligencias, como si estuviéramos catalogados, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que cuando vamos teniendo contacto con el medio y exposición con esas condiciones para la cual nuestra inteligencia tiene mayor potencial de desarrollo, desarrollamos esa capacidad. Sin embargo, si el contexto no lo provee, por ejemplo, imagínate que mi inteligencia tuviera que ver con las artes y la música, ¿no? Y que jamás me dejan tocar un instrumento, jamás tengo acceso a una radio, mis condiciones, ¿no? Son muy precarias, entonces lo más a lo que tuve acceso para dibujar fue un palito de madera y la tierrita del patio, ¿no? Y en contextos muy precarios, pues entonces esa capacidad que yo tenía se ve limitada, se ve bloqueada, se ve, pues por esa pobreza de las condiciones del contexto, incluso no se ve, ¿no? A nivel conductual. Y entonces, es decir que ahí en esa delimitación escojo el autor con el que me identifico más en cuanto al concepto de emociones. Y ya en el análisis conceptual de esta variable, sí despliego los diferentes autores que me hablan sobre la parte emocional. Sí, que vale la pena que en este caso, como es muy concretito el tema, al final pues no podrías decir que vas a hablar de otro autor, que vas a definir emociones desde otro autor. Tendrás que defender por qué ese es el mejor, porque ahí sí cuadra completamente. Si es una variable que vamos a abordar preeminentemente a nivel descriptivo, si la vamos a analizar como correlacional o si es mi variable dependiente. Y en la parte de rendimiento académico, entonces en esa delimitación y análisis conceptual no se, pues no se consultan autores pues en esta parte. Bueno, es que todo depende. ¿Tú vas a hacer un análisis correlacional? Profe, la verdad, no sé, porque la idea es mirar de qué manera, evaluar de qué manera se relacionan las emociones con el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, esa es mi duda, si en esta delimitación y en este análisis conceptual solo lo hago con la parte de las emociones y los autores en los que me voy a fundamentar, o también sobre rendimiento académico y los autores que hablan sobre esa variable. Sí, pues en este caso la teoría explicativa, sí se centraría más en la parte de las emociones y podrías, ya en el análisis conceptual, abordar tanto la parte emocional como el concepto o tu otra variable que sería rendimiento académico. ¿Cómo lo vas a ligar? Pues decir que asumes que aunque las inteligencias múltiples planteé que estas son separadas, pues hay elementos del
Bueno, profe, aprendizaje, muchísimas que gracias. favorecen, y entonces por ahí iría. Muy bien. Resuelta esa duda, Julián, adelante, te da la palabra. Muy buenas noches. Doctora, una pregunta. Resulta que a veces cuando uno busca tesis doctorales de los últimos 5 años para los entes empíricos, pero uno no encuentra suficiente información. Uno siempre encuentra tesis de pregrado, bueno, trabajos de investigación de pregrado, especialización, maestría, y muy poco de tesis doctorales. Eso por un lado. Segundo, ese fue la primera pregunta. Y la otra es en cuanto al número en cuanto a revistas indensadas que hacen publicaciones, y cuando uno las va a hacer referirlas en el trabajo, ¿hay algún número determinado de tesis que hay que referenciar y también un número o un porcentaje determinado de revistas indensadas, o todo tiene que ser con tesis, o se pueden variar las dos, revistas indensadas y las tesis? Y si uno no consigue el número de las tesis de acuerdo a determinadas, a la hora de definir el estado del arte, el marco teórico, ¿qué podría hacer uno como estudiante ahí cuando se encuentra con este tipo de dificultades? Bueno, la primera es que son lo que ustedes van a incluir para el estado del arte en específico, es entre 15 y 25 estudios publicados ya sea en artículos, en revistas indexadas o en revistas arbitradas, o tesis, ahí sí puede ser cualquiera, ¿no? Entonces tú puedes decir, yo solo encontré 2 tesis y mis otros 13 o 17 fuentes de consulta son artículos. Entonces no hay mayor problema, no hay un mínimo de tesis y un mínimo de artículos, no, es lo que es en conjunto, tus fuentes de consulta confiables deben ser entre 15 y 25 para estado del arte. De los otros apartados, pues ahí sí depende mucho de cada fenómeno, no hay como un mínimo, lo que sí se pediría es meramente exhaustividad y que exista claridad. Lo único que no sería válido es que, por ejemplo, tú digas, yo me voy a agarrar un texto de Piaget del 96 y todo toda mi teoría educativa solo tiene citado una fuente de consulta, porque pues no, ¿verdad? Entre que Piaget escribió un montón, ¿no? Parecía que le pagaban por escribir, ¿no? Y solamente si lograba N cantidad al mes, ¿no? Como por cuotas. Escribía muchísimo, entonces hay múltiples estudios que puntualizan, que sintetizan, que aclaran, y él no publicó, por ejemplo, la parte de los mecanismos y la parte de los estadios en conjunto en un primer momento, se hace hasta de forma posterior. Al principio sus artículos están prominentemente enfocados a los resultados de las pruebas que hacía, ¿no? Con plastilina, con las moneditas, con las entrevistas de los niños, con el pasar de los líquidos, etc. Entonces, pues si decimos, de Piaget, pues tendríamos que editar varios artículos de Piaget. Y la otra es que después de Piaget llegaron los neopiagetanos, que por ejemplo hablaron de procesos postformales. Si alguien dice que va a hablar de Piaget y tiene participantes arriba de los 14 o 15 años, pues además de la etapa formal tendrá que hablar de etapa, de la postformal, pues de metacogniciones y de otros mecanismos que estos nuevos autores trajeron a colación al modelo de Piaget, y lo mismo ocurre con Vygotsky, lo mismo ocurre con Vallon y con otros autores que pues ya son viejitos, y entonces hubo alguien que dijo, esto está bien padre, y le siguieron estudiando, ¿no? Muchas gracias. ¿De qué? Yo en adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. No, pero ya solucioné la pregunta, qué pena. Muy bien, no te preocupes. Entonces, pasamos con Arcadia, y contigo yo creo que concluimos por el día de hoy. Muy buenas noches, doctora y compañeros. Buenas noches. Bueno, doctora, pues en mi caso puntual, digamos, del tema de mi investigación, entonces yo lo que quiero es hacer un estudio correlacional con énfasis cuantitativo, donde quiero evaluar el impacto del enfoque, pues de un enfoque que encuentro muy particular, que es el enfoque mixto o llamado Blended Learning,
en el fortalecimiento del aprendizaje, digamos, prácticamente de las competencias que evalúan el Ministerio de Educación a los estudiantes pues, de grado 11, ¿no? Entonces, bueno, claro, en Hernández, en este referente, pues yo había mirado, sí había mirado esa sugerencia de basar, claro, la investigación en un sustento teórico, pero entonces yo pensaba que ese sustento pues era, digamos, como la importancia de la metodología Blended Learning. Pero entonces, con base en lo que usted me está diciendo hoy, pues entonces ya me queda claro que debo escoger, digamos, como un teórico, digamos, un pedagogo, ¿cierto? Bueno, entonces, pues estaba pensando en trabajarlo, digamos, desde el punto de vista del aprendizaje significativo de David Ausubel, ¿no? Pues yo lo miro como viable, por lo que, digamos, me gustaría tener en cuenta ahí, digamos, como voy a trabajar Blended Learning, pues que tiene que ver con ambientes virtuales, ¿no? Entonces, le veo la aplicación, digamos, de ir mirando, digamos, los aprendizajes que ellos tienen y con respecto, digamos, a todo el proceso de ir formando nuevos conocimientos, ¿no? ¿Usted cómo mira, digamos, ese punto de vista para abordar la investigación? Sí, la teoría me parece muy bien, nada más que acuérdate que si nosotros, cuando hablamos de un estudio correlacional, no existe intervención. Y tú dices que quieres medir el impacto de una variable, blended learning, sobre otra. En este caso pues, sería aprendizaje. En ese sentido existe manipulación, porque a fin de cuentas el niño aprende de una manera y tú vas a llegar a su contexto a decirle, no, así no, ahora con aprendizaje remoto, ¿no? Bajo estas condiciones, durante este periodo de tiempo, en esta asignatura particular, con estas características y tipo de actividades. Entonces, en cuanto nosotros manipulamos el contexto natural de los participantes, ya existe una inclusión de una variable independiente y entonces en realidad tu estudio no es correlacional, es experimental y ya tú definirás de qué diseño en particular, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cuando hables de Ausubel y aprendizaje significativo, tendrás que retomar las características de las condiciones que detonan el aprendizaje y aterrizar esas características sobre el Blended Learning. Porque si no, entonces no sería correcta esa variable como tu variable independiente. Y lo que buscas es que digas por qué esa es la variable independiente con la que quieres detonar el aprendizaje. Entonces, tienes que, insisto, describir todo lo que Ausubel propone y luego aterrizarlo ya de forma muy concreta y decir, bueno, eso sería el equivalente a la aplicación de Blended Learning con estas características, en estas circunstancias, como medio detonante del aprendizaje tal. Ya. Esto, de todas maneras, a ver, pero de todas maneras, aquí, digamos, pues, al cambiarle, digamos, a la metodología, en vez de correlacional, le puedo colocar experimental. Entonces. Es correcto. Tendrías que. Siempre que hay intervención es experimental. Salvo de investigación-acción, pero no es poco viable que alguno tenga el espacio y el tiempo para aplicar investigación-acción. Bueno, doctora. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, pues contigo concluimos. Les agradezco a todos sus preguntas y sus aportaciones que siempre hacen este Doctora, espacio. disculpe, buenas noches. Una última logra. inquietud frente a el link de las grabaciones. Es que no sé si estoy buscando mal, pero me he ubicado en el foro y en el Drive solamente encuentro 2. Lo que pasa es que pues la información que brindan en los tutoriales pues es muy importante y pues se escapa mucha información y uno requiere verlo muchas veces. Okay. No sé si me equivoco, que solamente hay 2 o los uy, ¿otro lugar? No, sí tiene razón, me falta el tercero, entonces ahorita agrego el tercero y la grabación del día de hoy. Le agradezco por indicarlo. Yo creo que he haber cerrado la compu antes de que se terminara de cargarlo y se cortó esta. Una disculpa por eso. Bueno, ya con esa aclaración en puerta,
¿no? Y ese compromiso de subirlas el día de hoy. Concluimos la sesión. Les agradezco mucho a todos su presencia. Que pasen muy bonito.